Bueno, pues buenos días a todos. Agradezco enormemente al Consejo de Estado por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo este tema tan apasionante como son los datos personales y la seguridad de la información. Permítame, vamos a hacer unas reflexiones en torno a estos derechos fundamentales. Vamos a hacer unas breves reflexiones sobre el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la intimidad, la seguridad de la información en el expediente judicial electrónico, para terminar con una breve reflexión en términos de inteligencia artificial. Fíjense ustedes que ven en esta diapositiva. Cuando nosotros estamos hablando de datos, los datos pueden estar estructurados o no estructurados, y eso es un reto que hay en el expediente judicial electrónico. Por ejemplo, un dato estructurado puede ser una base de datos o un archivo en Excel, que a veces lo utilizamos como base de datos, pero pues no ese es el uso. Pero fíjense que la información está organizada: nombre, apellido, campos, digamos, es información que está organizada y que la puedo recuperar fácilmente. Pero también encontramos datos no estructurados, y esto es un reto grandísimo, digamos, para cualquier organización. Entonces, fíjense que en datos no estructurados encontramos un PDF, encontramos una imagen, encontramos un archivo en Word, encontramos una página web. ¿Bien? Entonces, fíjense que, y estos datos, ¿por qué no son estructurados? Porque es información que yo encuentro, digamos, de manera no alineada, de manera que la puedo encontrar en diferentes formas, y también esto es un reto para temas de lo que vamos a hablar a continuación. Tengamos siempre presentes esos dos conceptos, porque es lo que voy a abordar desde el expediente judicial electrónico. ¿Qué tenemos? Cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información, hay muchos derechos involucrados, pero los que nunca podemos perder de vista son el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos. De hecho, los animo a que no digamos tanto habeas data. Habeas data no es tan apropiado, es un derecho, vamos, es más es de origen latinoamericano, pero es una acción, o es más encaminado a actualizar, rectificar y suprimir el dato. La protección de datos es muy amplia, o sea, la protección de datos comprende muchísimo más allá de simplemente un ejercicio de derechos. Entonces, ¿qué tenemos con la intimidad? Pues la intimidad, la Corte Constitucional la ha ido desarrollando a través de esferas, ¿no? De la teoría de las esferas del Tribunal Constitucional alemán, y ha sido la manera como lo ha desarrollado en Colombia, y ha servido para dirimir casos o conflictos entre lo público y lo privado. Y en el expediente judicial electrónico adquiere mucha importancia, porque fíjense ustedes que si nosotros tenemos una imagen, bien, ya sea como un elemento material probatorio, y esa imagen o fotografía donde puede estar elementos íntimos de esa persona, o sencillamente hechos de una demanda que también cuenta información sobre esa persona, pues fíjese que ahí ya hay un reto en materia de proteger esa información. Bien, entonces eso se hace bastante relevante. La Corte Constitucional en muchas oportunidades se ha pronunciado y ha dicho ojo con esa información que está contenida ahí, porque es susceptible pues de protección, por supuesto, porque puede afectar la intimidad de ese individuo. Ahora, hay que tener en cuenta que la intimidad, pues digamos que es gradual, ¿no? No es la misma la intimidad o la privacidad en un contexto, digamos, en nuestro domicilio, digamos, que en nuestro lugar de trabajo. Entonces, para efectos del expediente judicial electrónico, fíjense que nosotros pues vamos a tener archivos no estructurados, donde van a estar relacionados aspectos íntimos, privados y reservados de esas personas que lo han decidido incorporar en dichos instrumentos, y en el cual es sujeto de protección por parte, por supuesto, de los juzgados. Segundo, los datos personales. Y allá quiero llevar la reflexión, porque esto sí que tiene un reto muy importante. Los datos personales en Colombia tienen una clasificación: datos personales públicos, semiprivados, privados y sensibles. Es una clasificación bastante particular, no es una clasificación dada. Digamos, si uno revisa otros países, Colombia es bastante particular, porque lo que hizo la Corte en su jurisprudencia fue trabajar las teorías de las esferas, digamos, del derecho a la intimidad, y utilizar esa misma teoría para temas de protección de datos personales.
Entonces, datos personales públicos, datos personales semiprivados, privados y sensibles. Esto también es un reto para la información que nosotros manejamos, porque fíjense ustedes que en un archivo, en un documento, yo puedo tener 4 tipos de datos. El dato personal público, ¿cuál es? Es aquel tipo de dato que no requiere autorización y que puede circular de manera libre. No requiere la autorización del titular, entonces un nombre, un apellido, el número de cédula, que no debería ser, es un dato personal público. Bien, el dato personal semiprivado, un número celular, un correo electrónico personal, calificaciones. Bien, y a veces uno ve en sentencias que están decidiendo sobre algún caso teléfonos celulares publicados, cuando la ley nos dice que es un dato semiprivado. Bien, o mucha información que revelamos cuando es dato semiprivado, ¿no? El comportamiento crediticio es un dato semiprivado. No vamos a ver cuál es su comportamiento, si usted es bueno o mala paga en Internet. ¿Por qué? Porque es un dato restrictivo, le interesa solo al titular y a un sector en específico. Por otro lado, tenemos los datos privados. Los datos privados están relacionados con la intimidad de la persona, digamos, y solo le interesa a esa persona y por esa razón son datos que solo se pueden revelar a través de una orden judicial. Y pues en los datos privados vamos a encontrar contraseñas, ¿no? Todas las comunicaciones que nosotros tenemos, las imágenes de nuestro celular, ¿bien? Y también, reitero, pues se convierte en algo relevante. Y los datos personales sensibles son la última categoría, pero es una categoría de mayor relevancia porque por regla general está prohibido recoger datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad de la persona y genera discriminación. De hecho, parte de su evolución histórica, el reconocimiento se da a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos datos que se obtuvieron, bien, del régimen nazi para segmentar, para, digamos, población en razón de su etnia, orientación política, religiosa, etcétera. Bien, por eso hoy por hoy es tan delicado ese tipo de datos y está sujeto a protección. Entonces, fíjense que si yo protejo estos datos en un formato estructurado, una base de datos, pues será muy fácil tener medidas de seguridad. Pero cuando yo estoy hablando de datos no estructurados, es donde hay un reto importante porque pensemos en la labor que tienen ustedes en anonimizar una sentencia. En anonimizar una sentencia, pues yo puedo anonimizar según los indicadores directos, ¿no? Un nombre, un apellido, una cédula. Pero pensemos en todos esos identificadores indirectos, ¿bien? Entonces, si el caso sucedió en un pueblito con 8.000 habitantes y decimos el nombre de la escuela y el grado, pues vamos a tener ya probablemente certeza o aproximación de quién se trata. Entonces, también es muy importante tener claro cuáles son identificadores directos, cuáles son esos identificadores indirectos y en qué casos, por supuesto, tengo que anonimizar, ¿no? Porque la ley es clara, la ley nos dice, ojo, todo lo que sean datos semiprivados, privados y sensibles no pueden estar divulgados. Y si es un documento que está sujeto a publicidad, pues usted tiene que tomar las medidas adecuadas para que esa información no se revele. La información, el fragmento, reitero, no el documento. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos también el acceso, y aquí ya paso a la siguiente, el acceso a la información pública, que también se hace bastante relevante, porque aparentemente siempre uno ve un conflicto entre el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos y el derecho de acceso a la información pública. Y también a veces uno ve sentencias o decisiones, no solo en general en todo el Estado, que confunden información calificada como clasificada y reservada. Una información reservada es una cosa y una información clasificada es otra. Y a todo le decimos reservado, ¿no? Entonces, el carácter de reservado lo establece una norma con rango de ley, ¿bien? Y normalmente está dirigida a proteger bienes constitucionales e intereses públicos, como seguridad privada, seguridad nacional, salud pública, etcétera. Entre tanto, la información clasificada está más orientada a derechos, ¿bien? Derecho a la intimidad, derecho a la protección a la vida, a la seguridad, secretos comerciales, industriales, etcétera. Entonces, eso también es importante, digamos, porque en términos de etiqueta, pensemos si estamos ya hablando de inteligencia artificial, ¿qué información vamos a usar? O sea, estamos dando un salto y no nos estamos preguntando qué información vamos a utilizar y la clasificación de reservado, clasificado o el tipo de dato que estamos abordando. Y pues seguridad de la información, que ya creo que todos lo han dicho pues digamos, lo han dejado muy claro.
Y yo siempre le digo a los estudiantes, para mí una manera fácil de entender la seguridad de la información es con la Ley 527 del 99. La Ley 527 del 99 lo que hizo fue incorporar todos los elementos de seguridad de la información. Confidencialidad, la triada, confidencialidad, disponibilidad, integridad, pero también no repudio, trazabilidad, concepto de autenticidad del documento. Y la Ley 527 me parece, a pesar de que es viejita, es una ley muy buena, porque es una ley interpretativa. Esta ley lo que dice es cualquier documento que diga o cualquier norma que diga que tiene que constar ese acto por escrito, tiene que estar firmado o tiene que estar original, pues esto hay un principio de la equivalencia funcional, pues obviamente un documento papel y digital no son lo mismo, pero lo que hace la ley es equivalerlos y darle la misma validez jurídica y probatoria. Con eso se quita el problema de encima que yo tengo que hacer cada vez una norma para decir que eso tiene que estar por medios digitales. ¿Por qué? Porque hay una ley interpretativa que ya me dice que ese mensaje de datos tiene esa misma fuerza o esa validez. ¿Listo? Entonces, o el concepto de original, lo que decía el doctor anterior, que me antecedió, es muy cierto. O sea, el concepto original, si yo tengo un documento físico, yo sé distinguir del físico del original. ¿Cómo hago acá para distinguir el original? Son cuatro copias. Si una es mi computador, otra es mi servidor de correo, otra es el servidor de correo que le llega y el otro que descarga. Las cuatro son originales. Bien, entonces son digamos aspectos, por supuesto, hay que considerar y pues bueno, que esa ley yo creo que nos da bastante luces. Entonces, en esta primera parte, que quisiera dejar claro que tenemos que considerar conciliar estos derechos que reiteramente lo vemos en conflicto, pero no están. Y que en el marco del expediente judicial electrónico esto es importante si estamos pensando en proyectos de inteligencia artificial. Bien, ¿por qué? Reitero, porque es la manera como vamos a proteger el dato. ¿Ok? Y algunos retos de estos derechos en el marco, digamos, del contexto actual. Digamos que yo les hablaba de la clasificación del dato. Hoy por hoy esa clasificación del dato no es tan funcional. Hoy en día la función del dato no se da tanto por esferas, sino por el contexto. Les pongo un ejemplo. Acá en Colombia el apellido es un dato público. Yo no requiero autorización para que yo pueda utilizar ese dato. Pero en África, por ejemplo, en algunas tribus, el apellido es un dato sensible. Puede ser la vida o la muerte de una persona. Entonces, tener etiquetas de clasificación puede ser conflictivo si no estoy teniendo en cuenta el contexto. Reitero, un nombre y apellido es dato público, pero un nombre y un apellido en un contexto, una zona geográfica específica, violenta, ¿qué puede significar el nombre y el apellido? Entonces, al final del día, las teorías modernas lo que nos dice es, mire, utilice, el dato puede ser público o privado y va a depender pues, del sujeto emisor y del sujeto receptor. Por otro lado, fíjense que nuestra ley está basada, esta es una taxonomía de datos que maneja la OCDE y para todo el tema de políticas, economía digital, y fíjense que acá nosotros tenemos los datos proporcionados. La 1581 está basada solo en este tipo de datos. Y les digo, este tipo de datos es el que menos se está usando ahora, por lo menos las industrias tech. A ellas les interesa son los datos observados, los datos derivados y los datos inferidos. ¿Sí? Y ojo, pónganme en atención acá, miren estos 4 puntos. Claro, ¿por qué nosotros utilizamos consentimiento? Porque es que nosotros entregamos directamente el dato. Pero hay otro tipo de dato que es el observado, que es el que le interesa, porque es que usted dice una cosa y hace otra. Y eso es lo que interesa, ver cómo nos comportamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos tipos de datos observados? Nuestros comportamientos, nuestra conducta, el Internet de las cosas, las cookies, ¿no? Eso que usted busca unas zapatillas o le dijo a alguien que quiere unas zapatillas, el ratico le sale publicidad de zapatillas por todo lado, ¿no? O reconocimiento facial, circuito cerrado de televisión también. Entonces, fíjense que acá en datos observados normalmente se utiliza son avisos de privacidad porque se nos olvida que estamos siendo observados y cuando nosotros estamos siendo observados modificamos nuestra conducta, ¿bien? Por otro lado tenemos los datos derivados que se producen a partir de otros datos de manera simple y los datos inferidos que aquí es donde sí se utiliza pues ampliamente Machine Learning. En dicho sentido, y pues obviamente se utiliza para predecir, pero también para identificar patrones. Uno de los principales retos, y aquí quiero concentrarme con el tema de datos, es que a hoy nosotros muchas veces ni siquiera sabemos
¿qué datos son datos personales en la economía digital? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, píxeles. Los píxeles, ese fragmentico de imagen puede llegar a ser un dato personal. Hay una denuncia de una periodista estadounidense donde descubrió a partir de una revisión de patentes que Tinder, ¿conocen Tinder? ¿Seguros? Ah, ahí dicen que no, bueno. Tinder, resulta que para hacer match con las parejas, utiliza, por ejemplo, a esta señora, era una afrodescendiente, pero se había tenido su pelo de rubio y su esposo, su actual esposo, pues también es rubio, americano, norteamericano, y resulta que hizo match y le pareció raro, ella averiguó, le estoy cortando muy breve la historia, y se dio cuenta que tienen un píxel, el píxel tenía de ella de buenas, tenía tinturado su cabello, y por eso el algoritmo hizo match. ¿Bien? Además, también el grosor de la boca, color de piel, todo ese tipo constituye dato personal. Bien, entonces eso es muy importante considerarlo, y el profesor Daniel Solov dice algo muy importante, hay un tema y es con el reto de intimidad, porque nosotros no damos los datos que damos, pero a partir de la detección de patrones se puede sacar nueva información, y esa información que tú no has querido relevar, pero se da, digamos, se revela precisamente por esa identificación de patrones. Eso es súper importante tenerlo claro, porque pues normalmente siempre estamos pensando como el dato de la cédula, el número, yo no sé qué, no. Ese dato, créanme que por supuesto es importante, pero fíjense en todos estos, hay información suya que usted no sabe que es de usted, y es cómo funciona hoy en día modernamente el dato, no con bases de datos, sino con elaboración de perfiles. Este cuento que la gente dice, no, es que yo ni siquiera tengo correo electrónico, yo no lo uso, es mentira, o sea, perdón, entonces nadie sabe de mí, no. El hecho que usted use Google, Google tiene un perfil de usted. Y por último, la privacidad no funciona hoy por hoy individual, funciona grupal. No es que a Facebook le interese, es que usted, ¿quién es Pedro Pérez? No, Pedro Pérez está en un conjunto de grupo de personas que se parecen a Pedro Pérez. ¿Bien? Y es cómo funciona. Entonces nosotros estamos en grupos, por eso se habla, hoy un reto es importante, es hablar de privacidad grupal, no per se individual, porque tenemos derechos individuales, pero muchas veces ante estas grandes industrias pues se queda cojo. ¿Pero por qué lo digo? Porque si estamos pensando, reitero, en retos de inteligencia artificial en el expediente judicial electrónico, en general, en cualquier proyecto de la rama, tenemos que pensar muy bien en cómo primero estamos usando en este momento los datos, porque nos vamos a agregar un problema adicional, es que vamos a usar IA. Bien, entonces, eso. Segundo, recomendación, tener cuenta de temas de derecho de acceso a la información pública. Bien, clasificar bien esa info, porque esa info, ¿con qué voy a utilizar? Esa info la voy a entrenar, ¿para qué? ¿A través de qué herramienta la voy a correr? La sentencia de la Corte Constitucional de esta semana, la semana pasada, también habla de eso. Ojo con la información, fíjense, por ejemplo, una IA precisamente puede detectar imágenes. Si yo voy a subir una imagen, digamos, tengan en cuenta bajo qué herramienta la voy a utilizar, porque si es una herramienta no licenciada, posiblemente va a afectar a los usuarios o esa información que está ahí. Y tener en cuenta algo, una cosa es un documento público, pero que no es que es un documento que está sujeto a reserva, no. Es la información que está sujeta a reserva, no el documento, porque el documento puede tener información pública, información clasificada e información reservada. ¿Bien? Entonces, por no restringir ese derecho, precisamente porque por un pedacito ya tengo que restringirlo. Y ya, pues digamos algunos riesgos que hay en materia de seguridad, me queda un minuto y pues sencillamente un mensaje final. Ana Cauquian, en los años 90 fue la comisionada de Ontario y ella trajo un concepto muy bonito que es la privacidad por diseño. Cuando ustedes escuchan hablar de evaluaciones de impacto en protección de datos, en privacidad, cuando escuchamos hablar de temas relativos a enfoque de riesgos, tenemos que aprender a hacer análisis de riesgos, evaluar el riesgo, identificar la amenaza, evaluar la probabilidad, la frecuencia, el impacto que va a tener esa tecnología que vamos a implementar. Y la privacidad por diseño dice, mire, antes de implementar un proyecto, en el momento mismo de la concepción, piensa en privacidad, porque lo que estamos haciendo es que la privacidad y los datos vuelven una capa añadida. Bien, entonces se vuelve una capa añadida y al final no estamos respondiendo
a todo lo que estamos necesitando, y ella propone 7 principios. Hoy en día así funcionan muchas, digamos, propuestas, digamos, sencillamente para montar un proceso yo tengo en cuenta esto. Y por último, bueno, ya cerramos. Y por último, sencillamente quería dejarles un mensaje, y es que fíjense que todo se está digitalizando. Préstenme atención. Si todo se está digitalizando, la protección de datos se vuelve un derecho sombrilla. Si yo garantizo la protección de datos, garantizo otros derechos. Mucho cuidado con eso. Muchas gracias.